Buenas noches, con el permiso de la mesa directiva, compañeras diputadas, compañeros diputados, medios de comunicación que aún nos acompañan, público en general. Ha sido una sesión muy larga, con diferentes temas y diferentes puntos de vista, donde sin duda alguna evitar discutir o debatir un tema tan complejo como es esta aprobación de un dictamen, sin duda alguna con diferentes puntos de vista jurídicos, que finalmente será en ese ámbito en donde se tendrá que resolver, y esperemos que sea un proceso lo más ágil posible para que se pueda demostrar quién tuvo la razón. Pero nunca es tarde para el tema de la transparencia y por ello estoy aquí. Quiero presentar de manera breve una presente reformas a diferentes leyes y me voy a permitir dar lectura a la exposición. Honorable Congreso del Estado de Yucatán, como legisladores locales tenemos una obligación fundamental para promover leyes y reformas que actualicen y hagan más eficaz el marco jurídico que rige nuestras instituciones. Como diputados y atentos a los derechos, demandas y necesidades de la población, he venido considerando impulsar un cambio en las formas y modos de relación entre los poderes públicos y los ciudadanos, basado en la transparencia de las decisiones, mecanismos y métodos de operación de las autoridades. Existe la necesidad de crear un compromiso legal que marque para el Estado un camino hacia la transparencia y la apertura total. La información debe abrirse para todos, hacerse accesible y compartirse con los ciudadanos. La libertad de información es un principio y valor constitucional fundamental, por lo que los poderes públicos tienen la obligación no solo de ajustar su desempeño a lo dispuesto por las leyes, sino también a transparentar sus actos y rendir cuentas a los ciudadanos de manera mucho más eficaz. Consciente del derecho con el que cuentan los yucatecos y todos los mexicanos a obtener información sobre asuntos ventilados en sus gobiernos, derecho que se consagra en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es fundamental y urgente reformar la Ley de Acceso a la Información Pública de nuestro Estado para incentivar que la administración pública pueda ser más eficiente bajo la supervisión de la ciudadanía y establecer un instrumento que permita combatir la corrupción a través de la transparencia y la información, y adecuar varios artículos de la ley estatal vigente a la ley federal en la materia con el objetivo de homologar criterios y procedimientos para beneficio de los ciudadanos que buscan información pública de interés general en tiempo y forma. La propuesta se centra en reformar diversos artículos. Entre las principales proposiciones está la de incluir de manera expresa en el artículo 3 a los partidos políticos como sujetos obligados de esta ley. De igual forma se propone una figura nueva en nuestro país y que ha sido aplicada con éxito en otros países como Chile. Se trata de la declaración de intereses. Para ello, en el artículo 5 se propone establecer que los sujetos obligados deban publicar la declaración de intereses de los funcionarios a los que la ley obliga a realizar su declaración patrimonial. Asimismo, se propone reformar el artículo 6 para que al solicitar información pública, ésta esté apegada al principio de gratuidad y tenga un costo directamente proporcional al material empleado, no debiendo significar en ninguna manera un lucro para la autoridad. Igualmente se propone que el plazo que tienen los sujetos obligados para publicar y mantener actualizada la información que se genera y que están obligados a dar a conocer se reduzca de 6 meses, como se contempla actualmente, a 60 días, ya que es un plazo excesivo para los sujetos obligados, por lo que propongo la modificación del artículo 9. Es necesario recordar que el artículo 6 constitucional, en su fracción cuarta, establece con claridad que se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos, por lo que la discrecionalidad que se les otorga a los sujetos obligados para hacer pública la información obligatoria resulta excesiva. El reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental establece 3 meses, 90 días, para que se difunda la información obligatoria. El mismo reglamento establece que en caso de que otros reglamentos otorguen otro plazo que se respetarán los últimos, por lo que esos 60 días que se proponen en la reforma en este artículo buscan agilizar el acceso a la información acorde al reglamento de la ley federal. Por otro lado, la ciudadanización del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública es un gran reclamo social. Por ello, entre otras cosas, se busca garantizar que el trabajo de los consejeros se realice de la manera más objetiva y profesional posible, garantizar que tengan la suficiente capacitación y que no tengan vínculos estrechos con ningún partido político. Por lo tanto, propongo la modificación del artículo 33 en 3 de sus fracciones.
La fracción tercera, para obligar a que los consejeros del instituto sean abogados, dado que los asuntos que se estudian son de estricta legalidad y no de intuición o conocimientos generales. Toman decisiones que son vinculatorias y en contra de ellas procede el amparo, en donde se analizarán cuestiones estrictamente legales. Se adicionan otras dos fracciones, de las cuales una es que los consejeros no hayan sido funcionarios de alguno de los sujetos obligados durante los 2 años anteriores a su nombramiento, y otro en la que se prohíba que hayan sido dirigentes o candidatos a elección popular de algún partido político en los 5 años anteriores a su nombramiento. Por otra parte, se propone reformar el artículo 34 para quitarle al secretario ejecutivo la facultad de resolver recursos de inconformidad, ya que el análisis de la legalidad de los actos de los sujetos obligados quedaba cerrado al público, dejando fuera al Consejo General del INAIP, lo que no favorece al debate y al análisis de la transparencia. En el ámbito federal, los comisionados resuelven los recursos y en ese sentido es que proponemos que sea el órgano colegiado, como es el Consejo, el que reconozca el recurso de inconformidad a efecto de otorgarle mayor certeza jurídica a los actos que emita el Instituto. En el mismo artículo 34 se busca dar facultades al Instituto para acceder a la información clasificada como confidencial y así verificar que haya sido clasificada correctamente de esta manera. En relación a los plazos que establece el artículo 42, se propone que para el plazo de 6 meses que la ley concede a los sujetos obligados sea solamente para casos excepcionales, debidamente justificados y cuando existan razones suficientes que impidan entregar la información solicitada en el plazo original. Para ello se propone que el sujeto obligado deba hacer la solicitud de prórroga al Consejo General, quien de manera inmediata resolverá si se encuentra justificada la demora con la que se entregará la información. De esta manera garantizamos una entrega pronta y expedita de la información requerida. En otro punto, dado que solicitar transparencia no es exclusivo de profesionales, sino de ciudadanos, en la práctica nadie está exento de cometer errores al momento de interponer el recurso de inconformidad. Por ello, en aras del interés principal, que es el acceso que debe tener todo ciudadano a los documentos de carácter público, se propone que se aplique la figura de la suplencia de la queja al momento de conocer el recurso para que se hagan correcciones de las omisiones, errores o deficiencias en que hubiera ocurrido el recurrente. Es decir, esta suplencia va encaminada a favorecer al ciudadano. Con el objeto de que no exista una mayor dilación en la respuesta que debe darse a los ciudadanos en relación a la información pública que solicita y de estar en igualdad de condiciones tanto ciudadanos como sujetos obligados, es que se propone derogar los artículos 50, 51, 52 y 53 relativo al recurso de revisión. Esto además con el ánimo de obtener una mayor economía procesal y menor tiempo en la proporción de la información. En lo referente a las sanciones, sin duda es uno de los temas más controvertidos. La sanción es uno de los requisitos que la norma jurídica para el cumplimiento eficaz de las funciones que involucra al órgano garante en estos procedimientos. Por ello, para lograr la correcta aplicación del Consejo General, se propone elevar la multa cuya máxima es actualmente de 150 días de salario para pasar a 300 días de salario mínimo vigente. Es decir, se duplican las sanciones. Finalmente, dentro de la presente iniciativa, también propongo reformar la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Yucatán para agregar un capítulo denominado de la Declaración de Intereses de los Servidores Públicos. Esto, independientemente de la situación patrimonial de los servidores, es una declaración que obliga a los servidores a poder proporcionar tanto del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los funcionarios de la Administración Pública Paraestatal y Municipal, los tribunales administrativos de trabajo, entre otros. Esta declaración deberá contener la individualización de las actividades profesionales y económicas en la que forme parte el funcionario o autoridad, con el objeto de poder determinar en casos futuros algún conflicto de intereses. En el ejercicio de cargo de responsabilidad pública se requiere el apego de los servidores públicos al principio de la imparcialidad. Cuando un servidor público se beneficia en forma intencional o beneficia a un tercero, se genera un conflicto de interés y muchas veces esto puede repercutir en el acceso que los ciudadanos deben de tener a la información pública por tratarse de asuntos que tienen que ver con el servidor público. Esto puede prevenirse, corregirse y en el último de los casos sancionarse si se cuenta con un registro o declaración de intereses de los servidores públicos proporcionando la imparcialidad y la objetividad en el acceso a la información. De ahí la importancia de incorporarlo al marco normativo. Esta declaración deberán hacerla en 30 días de asumir el cargo, que incluye además las acciones registradas y la actividad político-partidista, así como la información que corresponda a su cónyuge y dependientes económicos.
Esta información será pública y quien no cumpla con esta disposición será sancionado en los términos que en esta misma iniciativa se establecen. Reitero que la figura de la declaración de intereses es algo novedoso, que seguramente generará muchos comentarios, pero es evidente que la sociedad exige rendición de cuentas por parte de las autoridades, así como saber qué intereses pudieran estar defendiendo. En este sentido, todas las modificaciones que contempla esta iniciativa van encaminadas a beneficiar a los ciudadanos con una mejor rendición de cuentas por parte de las autoridades, así como a facilitar el acceso a la información pública y la figura de la declaración de intereses, que es lo más novedoso en las reformas que presento. Desde hace varias semanas, los consejeros del Instituto Estatal de Acceso a la Información han anunciado muchas otras modificaciones que creo que completarán el marco normativo que lo rige y que seguramente estaremos apoyando. Quiero invitarles a ser partícipes de estas reformas y espero que podamos entre todos trabajar para enriquecerlas. Creo que todos los diputados en muchos otros temas hemos demostrado que podemos trabajar para bien de la sociedad y esta no debe ser la excepción. Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta soberanía la presente iniciativa. Protesto lo necesario en la ciudad de Mérida, Yucatán, a los 17 días del mes de febrero del año 2012. Es cuanto, señor presidente. Presento en formato digital y por escrito. Gracias.